Bienvenidos a la resolución del siguiente problema. El ejercicio en propuesta nos dice lo siguiente. Se quiere determinar la humedad y la temperatura de rocío, para lo cual se han medido los siguientes datos. Estos datos que nos brindan han sido leídos en condiciones locales, los cuales son temperatura ambiente, presión atmosférica y temperatura de bulbo húmedo. Compare sus resultados con los siguientes valores medidos por el termohigrómetro. Nos pide comparar los valores leídos por el termohigrómetro. El termohigrómetro es un instrumento electrónico que nos sirve para medir lo que son la temperatura de rocío y la humedad relativa en diferentes tipos de ambientes. Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de estos datos, calcular la temperatura de rocío y la humedad relativa para finalmente compararlos con estos valores leídos por el instrumento. Les puedo ir adelantando que no vamos a obtener valores 100% exactos, pero sí bastante parecidos, muy cercanos diría yo. Vamos a comenzar extrayendo los datos que nos brindan: temperatura ambiente, presión atmosférica, temperatura de bulbo húmedo y las incógnitas, temperatura de rocío y humedad relativa. Por temas de comodidad voy a llevar estas unidades a unas que utilizo con mayor frecuencia. Ustedes pueden trabajar con las unidades que gusten. Ahora vamos a comenzar definiendo lo que es la temperatura de rocío. Ustedes se acordarán, la temperatura de rocío es la temperatura en la cual la presión parcial de vapor se iguala a la presión de saturación de la misma. Entonces, esta ecuación de la presión parcial de vapor podemos despejarlo a partir de la humedad absoluta, ya que como nos facilitan la temperatura de bulbo húmedo, tenemos unas ecuaciones que nos permiten llegar a la humedad absoluta a partir de esta temperatura. Y una vez teniendo la humedad absoluta, podemos despejar lo que es la presión parcial y a partir de esa presión parcial sacar la temperatura de rocío. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Y la humedad relativa, ustedes se acuerdan perfectamente que la humedad relativa es igual a la presión parcial de vapor sobre la presión de saturación de la misma. Todo esto multiplicado por 100. Aquí terminaría el ejercicio, así es que vamos a comenzar con la temperatura de rocío. Vamos a calcular la humedad absoluta a partir de estas ecuaciones. HW saben que es la humedad de bulbo húmedo, lambda W, calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo. Previamente tenemos que hacer estos dos cálculos para poder reemplazar en la ecuación principal. Vamos a comenzar reemplazando en lambda W. Calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo. TW reemplazan la temperatura de bulbo húmedo en Kelvin, unidades absolutas. Y la temperatura crítica del agua pueden sacarlo de tablas de termodinámica, que son 647,3 Kelvin. Todo esto elevado al exponente 0,375, obteniendo un resultado de 2464,418 kilojulios sobre kilogramo. Tenemos ya el calor latente de vaporización. Pasamos a la humedad del bulbo húmedo. Esta presión, si se preguntan cuál es, pues es la presión de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. Esta presión pueden calcularlo con la ecuación de Antoine. En videos anteriores les dejé bien explicado lo que es la ecuación de Antoine y las constantes A, B y C que pueden utilizar. Los invito a que puedan ir a ver los videos anteriores. Reemplazado la presión de saturación del vapor, van a obtener un resultado de 0,0129 kilogramos de A sobre kilogramos de B. Esto sería todo lo que nos pide la humedad absoluta, así es que vamos a quedarnos con el resultado y procedemos a reemplazarlo. Tengan especial cuidado en reemplazar correctamente estos valores. Humedad de bulbo húmedo 0,0129, lo tenemos aquí. Calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo. Me olvidé decirles que esta ecuación proviene a partir de la ecuación de Watson.
está modificada para las diferentes temperaturas de bulbo húmedo. Tenemos la temperatura ambiente, que es un dato, la temperatura de bulbo húmedo, que también es un dato, correctamente reemplazados, menos 1,005. Este valor es el Cp del aire. Calor latente de vaporización 2464, correctamente reemplazado, todo sobre la temperatura ambiente menos la temperatura de bulbo húmedo. Temperatura ambiente y temperatura de bulbo húmedo, más este valor 1,88 es el Cp del agua. Calculan esto y obtienen un valor de 0,0099 kilogramos de A sobre kilogramos de B. Este valor es la humedad absoluta. Teniendo, como ya les había dicho, la humedad absoluta, a partir de la ecuación de la humedad podemos despejar lo que es la presión parcial de vapor. Reemplazan, dejan la presión de incógnito, utilizan el solver de sus máquinas o lo despejan manualmente. Yo lo despejé con el solver de mi máquina y obtuve un resultado de presión parcial de vapor 8,559 milímetros de mercurio. Ahora sí, les había dicho que a esta presión parcial vamos a sacarle la temperatura de saturación del vapor y esto es igual a la temperatura de rocío, ya que están en equilibrio al estar a la temperatura de bulbo húmedo. Nos quedamos con los resultados y procedemos a extraer la temperatura de rocío de la presión parcial de vapor con las distintas ecuaciones de presión de vapor y temperatura. Tienen la ecuación de Antoine, la ecuación de Harlacher y muchas otras ecuaciones. Obtuvimos un resultado bastante parecido, diría 8,9 grados Celsius. El higrómetro nos había leído un valor de 7,8 grados Celsius. Se puede observar un mínimo error al momento de hacer la comparación entre ambos resultados. Esto puede ser causado por una mala lectura al momento de realizar las medidas en los termómetros, que el termohigrómetro no esté correctamente calibrado o tomar en cuenta más decimales al momento de hacer los cálculos, pero el resultado es bastante próximo. Y finalmente procedemos a calcular la humedad relativa. Esta es la ecuación de la humedad relativa. La presión parcial tenemos ya calculado y la presión de saturación tiene que ser la presión a la temperatura ambiente. No le van a colocar la presión a la temperatura de bulbo húmedo. Tiene que calcular nuevamente la presión de saturación, pero a la temperatura ambiente. Ok. Sacan la presión de saturación del vapor a la temperatura ambiente. Con la ecuación de Antoine les van a dar un resultado de 16,99 milímetros de mercurio. Tienen los dos datos, reemplazan y calculan. Van a obtener un resultado del 50%, 8,559 presión parcial de vapor y 16,99 presión de saturación del vapor. 50% de humedad relativa contra los 48% que nos leyó el termohigrómetro. Bueno, ya les había dicho que puede deberse a n motivos, pero como se puede observar, los resultados son bastante próximos y aceptables. Y con esto terminaríamos la resolución de este ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.